Voy a contar una historia, o dos o tres. Allá por los siglos XIV, XV, XVI y XVII, abundaban los casos de hechicería entre los nobles de Inglaterra. Los hechiceros, por una suma de dinero, practicaban magia letal. Cuando vos te molestaba un tipo, le decías a un hechicero, y el niato le hacía un daño, alguna cosa así, y tu enemigo se moría. Cada casa noble tenía su hechicero porque así se hacía política antes. Ahora no. Ahora, si por casualidad a vos se te ocurría hacerle un hechizo a un poderoso, que a veces podía ser el rey, bueno, ahí te penaban por alta traición y te mataban por más noble que fueras. Allá en tiempos de Ricardo III, una hechicera llamada Marjorie era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí. La señora Eleanor Cabham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Andaba con el duque y el duque era un poco renuente. Pero después tuvo la idea de usar esa hechicería con fines políticos y concibió el plan de atentar nada menos que contra el rey Ricardo III, también conocido como Alfredo Halcón. Ahora, en realidad la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos, y junto con dos hombres que la ayudaron y que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelo de Ricardo III. ¿Dónde lo buscaron? Bueno, en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda, ¿no?, cuando uno va a la peluquería. Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey y casi a nadie más, no está abierto al público un lugar donde se corta el pelo al rey. Y digo esto porque si usted va a una peluquería cualquiera, donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en su habitación pelos del rey, pelos reales. Bueno, juntaron los pelos del rey y Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera. Con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron, ¿no es cierto?, meta pinchazo y pinchazo para ver si reventaba de alguna vez, ¿no?, Ricardo III. Ahora bien, los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor, que era la que pagaba, creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con su ritual ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Dijeron, bueno, ya está, terminamos de hacer todos los procedimientos, se ha muerto el rey. Le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que está muerto, está muerto, está muerto. Y ahí se arrepintieron. ¿Qué hemos hecho?, dijeron. Está muerto. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por agujas. Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente, porque les agarró junto con el arrepentimiento el terror. Y salieron corriendo. Y pedían perdón a los gritos por la calle. Perdón, perdón, qué sé yo. Apareció la cana, la guardia, por lo menos para que no hicieran tanto escándalo. Preguntaron qué pasaba, qué pasa, qué pasa. Y pedimos clemencia, gritaban los tipos. Hasta que al final corrieron al palacio y allí contaron el objeto de su arrepentimiento, el atentado que habían cometido. Pero lo peor es que se encontraron con Ricardo III, el rey. Y cuando lo vieron, se prosternaron horrorizados porque creyeron que era un fantasma. Y ante lo que ellos creían que era el fantasma de Ricardo III, confesaron su crimen.
hemos matado al rey, piedad, piedad. Bueno, Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No había hecho nada la pobre mujer. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. La conspiradora principal, Eleanor, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y luego murió prisionera en la isla de Man. Esta es la primera historia de hechizos. Segunda historia. En el año 1534, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento, a alguien se le ocurrió que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Entonces empezaron a castigar a quienes maltrataban aquellos árboles. Incluso inocentemente un tipo escribía el nombre de su amada en cana, como si estuviera maltratando al rey. En el año, insisto, 1534, una divina conocida como la doncella de Kent, así la llamaban, agitó al pueblo con una profecía. Dijo que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol, que ella señaló, no fuera destruido de raíz. Y algunos salieron corriendo a talar ese árbol. Fueron con un hacha, qué sé yo, y esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces, la doncella de Kent, que había hecho aquella profecía, fue arrestada y ejecutada. Yes. Discúlpeme. Discúlpeme. Ha pasado esto. Tengo que pararlo porque va a ocurrir de nuevo y le tengo miedo a las consecuencias. Bueno, o sea, para ejecutar a la doncella de Kent había mucho que creer. Primero tenías que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas mucha gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron y la ejecutaron. ¿Qué va a hacer? A la doncella de Kent. Última historia. Y esta es la historia que yo quería contarles. Cuando cuento 3 historias, es que quiero contar una. Y es esta. En el año 1603 murió la reina Isabel, sin descendencia, como saben ustedes. Se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado a matar en su momento. Tenía 37 años Jacobo y con él se inició la dinastía de los Etcheverry. Su apariencia era ridícula. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, así que nadie entendía lo que decía. Tuvo varios favoritos y varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo de la corte, ya que no era noble. Y Jacobo la quería muchísimo. Pero los familiares, para que la estirpe no peligrara, lo casaron al pobre Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I, aquel que perdió la cabeza. Pero Jacobo fue también obligado a abandonar a Lucy Stratfield. La abandonó, pero no podía olvidarla. No podía olvidarla. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Esos anillos alejaban de la mente de quien los usaba cualquier recuerdo del antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes,
que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién había producido aquel dolor. No sabías ni siquiera a quién habías amado. Jacobo fue aconsejado por los cortesanos, se puso uno de aquellos anillos y el experimento dio resultados, o pareció darlos. Jacobo no vio más a Lucy Stratford. Pasó un tiempo. Y luego sucedió algo maravilloso. Apareció en una fiesta de la corte Lucy Stratford otra vez. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó. Se acercó a los cortesanos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Y nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó con él y se convirtió otra vez en su amante. Estupenda esta última historia. Yo creo que a veces esta es la única manera de recobrar un amor. Buscas a otra y esa otra resulta ser la misma que abandonaste. He ahí un verdadero milagro. Pero yo creo que el milagro solo se completa si ella también te quiere. En realidad es el mejor milagro posible. El regreso de un viejo amor.